Buenas tardes, profesor. El día de hoy les voy a hablar sobre los proyectos tradicionales y ágiles. Mi nombre es Greta Fiorella David Riveros. Vamos a hacer una comparación entre los proyectos tradicionales y los proyectos ágiles. Los proyectos tradicionales siguen un proceso lineal y secuencial, y los proyectos ágiles siguen un enfoque más flexible y adaptable, depende de la situación. El proyecto tradicional eh, se planifica detalladamente desde el principio y se ejecuta siguiendo ese plan con poca flexibilidad para cambios durante el desarrollo. En cambio, los proyectos ágiles se dividen en iteraciones más cortas llamadas sprint, donde se desarrollan y entregan incrementos de valor de forma iterativa. En los proyectos ágiles, también la colaboración con el cliente es sobre la negociación contractual y los cambios son bienvenidos incluso durante la ejecución del proyecto. Un ejemplo de los proyectos tradicionales podría ser antes de empezar la construcción, se realizan estudios, o sea, antes de empezar una construcción, se realizan estudios de suelo y se diseñan los planos. Se adquieren los materiales y luego se construye el puente siguiendo ese plan preestablecido. O sea, se tiene un plan a seguir. En cambio, los proyectos ágiles, por ejemplo, en el desarrollo de un sitio web, en lugar de esperar a tener todos los detalles y requisitos antes de comenzar, se desarrolla y entrega una parte funcional del sitio web en cada sprint, permitiendo que el cliente pruebe y dé retroalimentación continuamente. Los proyectos tradicionales eh, podemos ver que son tres. Eh, el PMI, por ejemplo, estás liderando un proyecto para implementar un nuevo sistema de gestión de recursos humanos en una empresa. Nosotros aplicaríamos primero inicio del proyecto, que es definir el objetivo del proyecto, planificar el proyecto, o sea, desarrollar un plan para el proyecto detalladamente. Ejecutamos el proyecto, vamos a poner en marcha el plan del proyecto asignando tareas. Luego un seguimiento y control del proyecto, supervisar el proceso del proyecto y finalmente el cierre del proyecto, que se realizará una revisión final para asegurarse que cumplen con todos los objetivos del proyecto. El Prince 2, por ejemplo, construir un nuevo centro de datos para una empresa tecnológica. Igual, tenemos el inicio del proyecto, eh, por ejemplo, llamado Business Case, que justifica la necesidad del proyecto y define beneficios esperados. En la fase de inicio, vamos a desarrollar un plan del proyecto detallado. En la fase de ejecución, vamos a ejecutar el proyecto. Eh, en fase de control, se supervisa el progreso del proyecto siempre tomando en cuenta los límites establecidos como el tiempo, el costo, la calidad. Y por último, el cierre del proyecto, que se realizará una revisión final para asegurarse que ha alcanzado todos los objetivos del proyecto. En Six Sigma, por ejemplo, trabajas en una empresa de manufactura que produce componentes electrónicos y lo que queremos es mejorar la eficiencia del proceso de producción. Entonces, primero, vamos a definir. ¿Cómo defines? Identificamos el problema específico. En este caso sería, por ejemplo, la tasa de defectos demasiado alta en los productos terminados. Luego medimos, recopilar datos sobre el proceso de producción, de toda la producción, para entender su desempeño actual. Luego analizamos, como por ejemplo herramientas estadísticas y análisis de datos para identificar las causas. Luego mejoramos, ¿cómo mejoramos? Vamos a implementar soluciones para abordar las causas. Controlar, ponemos en marcha las medidas de control para asegurar que las mejoras implementadas se mantengan. Y en cambio, en proyectos ágiles tenemos la metodología Scrum, la metodología Kanban, XP y Lean. Por ejemplo, el Scrum, hay que suponer que estamos desarrollando un nuevo software
de gestión de proyectos. Primero planificamos el sprint, luego desarrollamos pruebas, el desarrollo, las pruebas, luego revisamos el sprint y luego realizamos una retroalimentación. En Canva es un tablero que se divide en tres columnas. Por ejemplo, en este caso, somos un equipo de atención al cliente. Usaríamos esta metodología para gestionar la solicitud de los clientes. Se divide en tres columnas. Una columna es, primero colocamos la etapa del proceso. Cuando un cliente presenta una solicitud, se coloca en la columna por hacer. A medida que un agente de atención al cliente comienza a trabajar en ella, la tarjeta se mueve a la columna de progreso. Y luego, finalmente, ya hecho, una vez que se resuelve la solicitud, se informa al cliente en la columna hecho. O sea, está dividido en tres: por hacer, en progreso y hecho. Eh, Extreme Programming se está trabajando en un equipo de desarrollo de software. Por ejemplo, estamos desarrollando y estamos trabajando en un equipo de desarrollo de software. Eh, la práctica más común en esta metodología es que en la programación se haga en pareja, o sea, dos desarrolladores juntos en el mismo código. Por ejemplo, están desarrollando una nueva funcionalidad para un sistema de gestión de inventario. Entonces, dos programadores trabajarían juntos en la implementación de funcionalidad, compartiendo ideas y revisando el código constantemente para garantizar la calidad y el cumplimiento de los estándares. Y por último, la metodología Lean, que hemos visto, por ejemplo, una empresa de fabricación que implementa la metodología Lean en su proceso de producción. Una de las prácticas muy clave en esta metodología es eliminar el desperdicio y optimizar el flujo de trabajo. Por ejemplo, la empresa podría aplicar el principio de justo tiempo, produciendo solo lo necesario y cuando sea necesario para evitar el exceso de inventario y minimizar tiempos de espera. Eso es todo. Muchas gracias.